A ver, buenas noches, somos el equipo 2. Venimos a exponer lo que es el tema de campo magnético. Nuestros integrantes son Omar Alejandro, Kevin David y yo, Juan Eduardo. El campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. La fuerza de un campo magnético se mide en Gauss o en Tesla. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. La historia. El ser humano conoce el magnetismo desde épocas muy tempranas. Sus efectos fueron descritos en la antigüedad griega por Tales de Mileto y otros filósofos parecidos, quienes notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia atraían el hierro. De ahí proviene el nombre magnetismo. De algún modo, el ser humano logró desde temprano comprender el magnetismo terrestre, usándolo en fabricación de brújulas hacia el siglo XVIII, antes del surgimiento como tales de las ciencias que luego se abocarían al estudio de este fenómeno. Las líneas de campo magnético. Las líneas de un campo magnético o líneas de inducción son una forma de representar gráficamente la acción de las fuerzas magnéticas en el espacio. Son líneas que nunca se cruzan y que se amontan en las regiones en que el campo es más intenso, ya que la densidad de líneas es sinónimo de intensidad de campo. Estas líneas son las que luego son representadas matemáticamente como vectores. El magneto. Este es un generador de alta tensión que puede provocar el encendido de la instalación eléctrica con batería, suministrada por el motor, una energía eléctrica de baja tensión que posteriormente es transformada en corriente de alta tensión y distribuida a las bujías en el instante y en orden de sucesión requeridos. El magneto normalmente los tienen los motores de carros, motos, aviones, etc. Fuerza magnética sobre cargas en movimiento. La fuerza magnética sobre una carga libre en movimiento es perpendicular a ambas, la velocidad de la carga y el campo magnético, con la dirección dada por la regla de la mano derecha. La fuerza está dada por el producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Aquí una breve ilustración de lo que vendría siendo la fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Aquí, aquí en este dice que F es igual a Q sobre por B del seno de teta. Siguiente, por favor. Fuerza magnética en una carga en movimiento. Esto viene siendo la misma definición que la anterior, pero de igual manera es otra manera de pensar. La fuerza magnética sobre una carga móvil es una de las más fundamentales conocidas. La fuerza magnética es tan importante como la fuerza electrostática o Coulomb. Sin embargo, la fuerza magnética es más compleja, tanto que en el número de factores que le afectan como en su dirección, que relativamente simple es fuerza de Coulomb. Siguiente. Ejemplo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual un imán ejerce una fuerza sobre otro? La respuesta está relacionada con el hecho de que todo magnetismo es causado por la corriente, el flujo de carga. Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas móviles, por lo que ejercen fuerza sobre otros imanes, todos los cuales tienen cargas móviles. Siguiente. ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circulan en una fuente magnética. Esta fuente magnética puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, muchas cargas en movimiento. Simple que exista alguno de estos elementos. Habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Origen del campo magnético. Para que exista un campo magnético debe existir una fuente de energía magnética, como un imán,
una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Estos elementos son los únicos capaces de crear un campo magnético y los únicos que pueden ser afectados por él. Una carga eléctrica genera a su alrededor un campo magnético que ejerce una fuerza sobre otra carga, el movimiento. Lo mismo sucede con las corrientes eléctricas. El caso de los imanes es particular porque solo no hay cargas en movimiento involucradas, sino que estos materiales generan un campo magnético debido a ciertos fenómenos microscópicos de cierta complejidad. Siguiente. Tipos de campo magnético. Los campos magnéticos se pueden clasificar de acuerdo a su fuente de creación. Por ejemplo, los campos magnéticos provenientes de un imán. Los imanes son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente, creado por lo que en física se conoce como un spin de los electrones, que puede convertirse en imán cuando son magnetizados por medio de un campo magnético externo. En otro caso, los campos magnéticos provenientes de corriente son toda aquella carga en movimiento que produce un campo magnético. Por eso una corriente eléctrica también produce un campo magnético. Por ejemplo, los electroimanes, como son dispositivos en los que de por medio de una batería se hace circular corriente por un cable enrollado en metal. Esta corriente creo que genera un campo magnético a su alrededor de tal manera que magnetiza el metal y generando otro campo magnético. Y ya es todo. Movimiento de cargas en un campo eléctrico. Con una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce en un campo magnético será la fuerza electromagnética. Una partícula que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza dada por el producto vectorial de la fuerza por la carga por el producto de este. El resultado de un producto vectorial es un vector y este vector tiene ciertas características, como por ejemplo el módulo igual al producto de los modos por el seno del ángulo comprendido. La dirección perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo, y el sentido que se obtiene por la denominada regla del sacacorchos. Si la carga es positiva, el sentido es el producto vectorial, como la figura en la izquierda. Dicha partícula en un campo magnético uniforme y perpendicular a la dirección de la velocidad describe órbita circular, ya que la fuerza y la velocidad son mutuamente perpendiculares. El radio de dicha órbita puede obtenerse a partir de la aplicación de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza es igual a masa por aceleración normal, como podemos ver en las fórmulas que tenemos arriba, ya que son relacionadas y las tenemos ya despejadas aquí. Otras preguntas que podrían surgir en este tema sería, ¿qué es el movimiento de cargas en un campo magnético? Una partícula cargada en un movimiento será afectada por un campo magnético. Tanto la carga como el movimiento son necesarios para que el campo ejerza una fuerza. La fuerza que ejerce en un campo magnético sobre una partícula cargada en un movimiento se conoce como la fuerza de Lorentz. Otra pregunta que podría surgir es, ¿qué produce el movimiento en las cargas eléctricas? Una carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético y con él una fuerza magnética, pero esto solo actuará sobre otras cargas eléctricas también en movimiento por reciprocidad. Por ello, en la interacción mutua magnética no tiene sentido que una de las cargas esté en reposo. También una pregunta que puede ser muy común, cuando una carga está en movimiento, ¿tiene un campo eléctrico o magnético?
Pero cuando los cuerpos cargados están en movimiento, existen fuerzas adicionales a las fuerzas eléctricas. Estas fuerzas nuevas son denominadas, son magnéticas causadas por campos magnéticos creados por las cargas en movimiento. Como siguiente, realizaremos un ejercicio explicado de manera lo más fácil que podamos y sería todo. Esta es la parte del video donde explicamos un problema sencillo para que quede más claro el uso de la fórmula. Se lanza un electrón con velocidad de 10 a la 6 metros sobre segundo en la región I, en una región donde hay un campo magnético B01 teslas en la región K y un campo eléctrico E de 1.5 por 10 a la 4 joules. El inciso A dice calcular la fuerza debida al campo magnético. Como vimos en la explicación anterior, tenemos que la fuerza magnética se ve expresada por la carga por el producto de dos vectores, que en este caso nuestros vectores serían el vector velocidad y el vector del campo magnético. La fuerza magnética también va a ser un vector de fuerza, pero en sentido contrario, o sea, va a tomar un ángulo de 90 hacia la región Y. Aplicando la fórmula es bastante sencillo, solo tendríamos que sustituir lo que es la carga, que en nuestro caso nos dice que es un electrón. La carga del electrón siempre va a ser 1.6 por 10 a la menos 19. Ese es nuestro dato. Luego tenemos velocidad y el campo magnético por el seno de 90. Y ya tenemos que la fuerza magnética nos da 1.6 por 10 a la menos 14 newtons. Con esto terminamos el inciso A. Ahora pasamos con el inciso B. La velocidad a la que tendría que moverse para no ser desviado. Aquí no es hacer tanto cálculo, aquí es más un poco de lo que vendría siendo teoría. Tenemos que la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, pero aquí nos dice que la fuerza eléctrica siempre va a ser opuesta al campo eléctrico, para que sabiendo eso solo utilizaremos la fórmula que es para la velocidad, ya despejándola de aquí. Tenemos que velocidad es igual al campo eléctrico entre el campo magnético. Haciendo la sustitución de números nos da que la velocidad a la que tendría que ir sería 1.5 por 10 a la 4 metros por segundo, que curiosamente es igual al campo, pero en sentido contrario. Y con esto terminamos el inciso B.